La escuela neoclásica, junto con la escuela austríaca o marginalista, se inician aproximadamente a partir de 1870 en Europa, Estados Unidos y otros países centrales. Son distintos autores que paradójicamente no se conocían entre sí, no se conocieron entre sí mientras desarrollaban sus textos, y por eso las consideramos una escuela, no por el hecho de que estuvieran desconectados entre sí, sino porque esos aportes coincidieron en lo central. Y lo central de estas escuelas es que rompen con la tradición, con los principios, mejor dicho, de la escuela clásica y obviamente del marxismo, porque incorporan nuevos conceptos al pensamiento económico. Algunos de ellos, tanto los clásicos como Marx, consideraban que la sociedad está dividida en clases sociales y en una relación contradictoria entre sí, de sus integrantes, en el sentido que el aumento de los ingresos de una de las clases significaba la disminución de las otras. En cambio, los neoclásicos y los marginalistas consideraban que negaron o eh, desconocieron esa división y utilizaron una nueva terminología, la de la existencia de factores productivos. Es decir, cada individuo, cada uno de nosotros participa de alguna manera en el proceso de producción, aportando algún servicio o bien a ese proceso. Y lo hacemos independientemente de la vida y de la acción de los demás. Con lo cual, con este tipo de concepción se rompe la idea de que vivimos en sociedad y que de alguna manera las acciones de unos afectan las acciones de los demás. Aquí la posibilidad de que exista el fenómeno de la explotación que incorporó Marx es prácticamente nula, salvo en situaciones muy especiales, y de lo que se trata en una relación casi ingenieril es que cada uno de nosotros posee alguna capacidad o algún bien que aporta a la producción y por el cual recibe una contraprestación que debería corresponder con ese aporte. Si se trata de un servicio, trabajo, eh, por ejemplo, capital, la contraprestación corresponde a la productividad o el aporte que esa persona realiza. Así que esta es la primera ruptura clave, digamos, que incorporan los neoclásicos. Una- Hay otra que ya tiene un carácter más ideológico, puramente ideológico, que es la eliminación del adjetivo política a la economía, la utilización del término economía a secas, que tiene como propósito justamente desligar el cuerpo, el campo de análisis de esta escuela de pensamiento de toda vinculación con eh, la lucha de clases y en especial con la participación del Estado en la economía como institución jurídico-política que no surge del mercado. Este es entonces el primer aporte, la ruptura con la idea de las clases sociales y la existencia de factores productivos. Pues una cuestión que ellos rescatan del aporte clásico fue y es la ley de Say. Cada oferta crea su propia demanda. Es la convicción de la casi imposibilidad de la sobrevivencia de crisis económicas en el capitalismo, toda vez que, salvo por razones circunstanciales o accidentales, siempre el oferente va a encontrar una demanda en el mercado que impida que exista sobreproducción, es decir, producción que no tenga salida y que produzca un efecto dominó sobre el mercado, sobre la oferta, eh, llevando a la quiebra a las empresas.
un optimismo sobre la evolución del capitalismo casi ilimitado. La idea, una tercera idea, es que no existe una historia de las sociedades distinta a la del capitalismo. Toda cuestión económica es analizada como si el capitalismo hubiese sido el sistema que existe desde el comienzo de la humanidad y por lo tanto los criterios de comportamiento de los factores productivos y de los mercados no tiene un carácter ahistórico, vale para todo tiempo y lugar. El optimismo significa además la idea que en general los mercados funcionan bajo la denominación de competencia perfecta, es decir, que cualquier ruptura con esta forma de organización de los mercados es una situación accidental, marginal, pero esencialmente los mercados deberían comportarse de la manera que los neoclásicos postulaban, la idea de que hay muchos oferentes y muchos demandantes y por lo tanto ningún actor puede imponer sus condiciones al resto. Hay libre entrada y salida de esos actores económicos del mercado sin mayor costo para los mismos. Hay transparencia, es decir, que a través del sistema de precios los actores económicos toman las decisiones sin importar cuál es la causa que genera la suba o baja de los precios. Lo que importa es que con ese dato sencillo el consumidor está siempre en una situación óptima, en el sentido de que eh, los precios evolucionan de tal manera que siempre el consumidor consigue la mejor situación posible. Hay homogeneidad de producto, es decir, cada mercado tiene una mercancía o un producto o un bien o un servicio perfectamente identificable. No hay deformaciones que implican que el consumidor sea engañado. En pocas palabras, rige la soberanía del consumidor. Así como en el mundo clásico y marxista, la actividad económica más importante es la producción que condiciona el resto, en el mundo neoclásico lo que determina la marcha de la economía y los procesos económicos es el comportamiento del consumidor. Se supone que nosotros como consumidores tenemos la suficiente capacidad intelectual para tomar las decisiones más correctas en el momento adecuado y por lo tanto alrededor nuestro gira la actividad económica. Toda interferencia de alguna institución extraña al mercado, como podría ser el Estado, los sindicatos de trabajadores o incluso los gremios empresariales, constituye una deformación, genera una deformación en los precios y por lo tanto eh, eh, hace que la información que necesitan los consumidores se vea deformada, generando efectos no deseados sobre el conjunto de la economía. Por supuesto, ellos consideran que pueden haber situaciones en las cuales los mercados no funcionen bajo el principio de la competencia perfecta. Esta es una novedad que van incorporando paulatinamente en el análisis a partir de la verificación de lo que ocurre en la realidad, pero tanto la organización del mercado, donde un solo oferente, una empresa dominante, el monopolio, como la existencia de mercados donde hay pocas empresas oferentes, los oligopolios, son vistas como analizadas como situaciones excepcionales.
la situación dominante siempre es la libertad de los mercados, la competencia perfecta. No hay explotación. Cuando se analiza el factor trabajo, recibe una contraprestación que es el salario, que se corresponde a su productividad marginal, es decir, al rendimiento que tiene la última unidad utilizada. Cuando se analiza el factor capital, el precio es el interés. Cuando se analiza la capacidad empresaria, la capacidad de organizar la empresa, la contraprestación es la ganancia o el beneficio empresarial. Y por último, también los recursos naturales o la tierra recibe una contraprestación que, siguiendo la tradición histórica, denominan renta. Así que hay servicios y bienes que son aportados al mercado y contraprestaciones que reciben cada uno de esos factores, que pueden recibir más de una contraprestación si su aporte eh, eh, es mayor que uno solo. Por ejemplo, puede haber un empresario que además aporta tierra o recursos naturales, entonces recibe beneficio y renta. Estas son las novedades que incorpora el pensamiento neoclásico, la idea de la imposibilidad de la crisis, la idea de un capitalismo que avanza y que en la medida que se deja que el Estado no interviene, salvo en situaciones muy excepcionales, eh, beneficia a todos los consumidores, y son estos los que con sus decisiones soberanas determinan el funcionamiento del resto de la economía. Inicialmente los neoclásicos, o más precisamente los marginalistas, elaboraron una teoría del valor. Allí desaparece la distinción entre valor de uso y valor de cambio de la mercancía. El único concepto que vale es la utilidad, y la utilidad de las mercancías eh, tiene que ver no con la acción de la fuerza de trabajo como existía en el marxismo, sino con la apreciación subjetiva del consumidor acerca de qué satisfacción le va a dar la mercancía que llega al mercado. Esa relación personal del consumidor con la mercancía, con la unidad mercancía, se expresa a través del término satisfacción o utilidad, y esa utilidad esa satisfacción se mide en el mercado a través del precio. Hay una correspondencia entre esa subjetividad y el precio. Así que los precios reflejan en términos matemáticos, cuantitativos, la subjetividad del consumidor. Otra novedad dominante en los neoclásicos es el uso de las matemáticas, en especial la utilización de modelos, es decir, de construcciones matemáticas que tratan de explicar el comportamiento de los actores económicos. Y así es como hay una teoría de la empresa, bajo la forma de un modelo, hay una teoría del consumidor, bajo la forma de un modelo. Eh, las excepciones también tienen forma de modelos, y de esta manera van desarrollando la apreciación acerca de cómo funciona la economía de un país e incluso la economía a nivel mundial. Con el tiempo, esa teoría del valor, subjetiva del valor, es desechada hasta que llega el siglo XX y en él la idea de una teoría del valor es prácticamente desechada y reemplazada por la concepción de que el sistema libre de precios es la mejor medida del valor de las mercancías. Con lo cual, repito, se desecha la posibilidad de pensar
en algún tipo de elaboración teórica que explique por qué cuando una mercancía tiene un precio determinada por la oferta y la demanda, porque una vez que el precio está determinado, ¿qué representa ese precio? En los neoclásicos desaparece esa preocupación por ir más allá de ese tipo de superficialidad. Estos son los elementos más importantes que incorporan los neoclásicos. La idea, por supuesto, que el capitalismo es el sistema que siempre ha regido y que va a regir en la humanidad y que le va a permitir evolucionar a condiciones de vida cada vez mejores. En la medida que se permite que los actores económicos actúen con libertad, esa posibilidad está siempre eh, presente y no es necesario ningún tipo de intervención externa que le condicione llegar al objetivo que cada individuo desea llegar. Esto es entonces el aporte neoclásico y marginalista. Las diferencias entre esas dos escuelas es que los marginalistas son los que aportan inicialmente la idea de una teoría del valor, una teoría subjetiva del valor. Los neoclásicos desprecian desde el vamos la necesidad de una teoría del valor y se concentran en el análisis de los mercados, el mercado de trabajo, el mercado del capital, el mercado de bienes, el mercado de servicios. Cada uno es expresado a través de un modelo que trata de sintetizar cómo deberían funcionar. Por eso decimos que esta escuela es de carácter normativa, en el sentido que nos dice cómo funcionarían los mercados o cómo deberían funcionar, independientemente de si esa tesis, esa hipótesis, se cumple o no en la realidad. Bueno, esto es centralmente el aporte que los neoclásicos hacen, la revolución que producen en el pensamiento económico, que evidentemente, eh, como decía al comienzo, por el hecho de que fue generado en un mismo periodo histórico por distintos autores que no trabajaban intelectualmente entre sí, demuestra que el capitalismo había llegado a un nivel de maduración que requería la aparición de alguna forma o teórica de representarlo y de analizarlo que pusiera en segundo plano, desplazara todo cuestionamiento eh, intelectual a su comportamiento, a su desarrollo. Es una reacción, podemos decir, al nivel de conflictividad social y política que vivió Europa, Estados Unidos, Japón, el mundo integrado a partir de fines del siglo XIX en adelante. Es una visión optimista, eh, genua, pero muy adecuada para tener consumidores optimistas en el mercado. Hasta acá, entonces, el aporte de los neoclásicos.